Bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy les proponemos esta conversación, no es un tema técnico o académico, sino un poco más humano, ¿sí? Queremos que conversemos sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo lo que para nosotros es el trabajo. Dani Mejía, coach técnico de producción, con más de 15 años de experiencia, apasionado por la tecnología, la inteligencia artificial, los videojuegos, el fútbol y con más de 10 años de presencia en Ceiba. Y compañero mío, listo. Y quien les habla, Eider Rivera, feliz miembro también del equipo SWAT, alrededor de 15 años de experiencia, pasiones muy similares. Busco recientemente potenciar a los equipos, acompañar a los equipos en esa adopción responsable de la inteligencia artificial para que alcancen ese estatus de equipos de alto rendimiento. Para la agenda tenemos estos temitas, empezaremos por la realidad de la inteligencia artificial, veremos su impacto y cómo está cambiando nuestras rutinas y las expectativas que tenemos acerca de la misma. Luego abordaremos la reacción humana, porque este avance de la inteligencia artificial despierta oportunidades, pero también temores y dudas que necesitamos reconocer para poder avanzar. Pasaremos a un punto clave desde nuestra visión, y es que la inteligencia artificial está aquí para automatizar tareas y no trabajos. Luego conversaremos de upskill y reskill, el reto de aprender, desaprender, reinventarnos para ser parte activa de esta nueva era y no solo observadores. Y no debemos ignorar el lado oscuro de la inteligencia artificial, riesgos y sesgos que necesitan y exigen nuestra atención. Así llegaremos al final con una gran pregunta, y es: ¿inteligencia artificial, aliado o rival? Pensemos por un momento en la última gran tecnología que revolucionó nuestro trabajo y cambió para siempre nuestras posibilidades. Algunos recordarán la llegada de la electricidad, otros la revolución industrial, tal vez la aparición del Internet o esa primera vez en que un smartphone reemplaza literalmente todo lo que cargábamos con nosotros, ¿sí? La agenda, la billetera y otros utensilios. Listo. Para hablar de inteligencia artificial, olvidemos de las películas y de los robots futuristas, hablemos de la realidad. Hace un par de años, poco más de la mitad de las empresas afirmaban utilizar IA, estaban experimentando con esta. El año pasado esa cifra era cercana al 80%. Hoy en día no es momento de esperar ni de pensar en cuántos son y cuántos somos, es momento de actuar. En Ceiba estamos integrando la inteligencia artificial en nuestro día a día y estamos obteniendo muy buenos resultados que ya les compartiremos. Esto nos lleva a decir que la inteligencia artificial simplemente funciona, no es solo ruido, son datos, ¿sí? Y hay experiencias. En primer lugar, la inteligencia artificial nos devuelve nuestro recurso más valioso, el tiempo, ¿sí? Se ha demostrado que en promedio las personas que utilizan inteligencia artificial se ahorran hasta un 5%. Y no es solo ahorrarnos tiempo, sino que también es ser más productivos. Utilizando inteligencia artificial activamente, las personas llegan a ser hasta un 33% más productivas. Esto es a nivel mundial, ¿listo? Y diversos estudios lo respaldan. Ahora bien, en Ceiba, mediante una adopción responsable, centrada en las personas, hemos identificado ahorros de tiempo utilizando IA en diferentes tareas que van desde el 30 hasta el sorprendente 95%, dependiendo del tipo de tareas que se realizan. Y con una muy buena novedad, donde más ahorramos tiempo es en las tareas que requieren perfiles con más expertise, nuestros profesionales más especializados. Listo. Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos en este espacio. Como les decía, esperamos que se lleven diferentes notas, diferentes apuntes y diferentes visiones alrededor de este tema tan interesante como es la inteligencia artificial. En este punto quiero contarles o hablarles acerca de lo que se conoce como las reacciones humanas, ¿cierto? Todos los que utilizamos la inteligencia artificial en algún punto hemos identificado o hemos experimentado de forma consciente o inconsciente algún tipo de sensación respecto a la IA. Y es muy probable que en algún momento, después de ver lo que la IA es capaz de hacer,
nos imaginemos inmediatamente diferentes impactos que puedan tener en nuestras actividades diarias, ¿cierto? A nivel personal, a nivel de nuestro trabajo, a nivel cotidiano como tal. Y obviamente esos impactos pueden ser positivos, pero también negativos. Entonces, es muy importante entender, ¿cierto? Desde el lado humano, que estamos básicamente compuestos por diferentes emociones, entre ellos emociones de felicidad, ansiedad, preocupación o cualquier otro tipo de emoción, y que es algo natural en los seres humanos. Y esos sentimientos no es que se vayan a reflejar solamente por los avances o por el boom de la inteligencia artificial, sino que a medida que ha pasado el tiempo, se han encontrado este tipo de emociones o este tipo de situaciones como un patrón predecible a lo largo de la historia. Entonces, para hablar un poquito acerca de temas relacionados al comportamiento y la reacción humana, quiero compartirles este concepto, que es el concepto de la curva de adopción de la innovación. Básicamente, las personas expertas en el comportamiento humano, como los sociólogos, los psicólogos, saben que ante cualquier tecnología que emerge durante el tiempo, los seres humanos o las sociedades tienden a agruparse en diferentes grupos, valga la redundancia, según el diferente nivel de adopción que tienen. Entonces, como lo podemos ver en la gráfica, en la parte lateral izquierda, al inicio de la gráfica, existe un grupo de personas que tienen una mayor capacidad de adopción, son las personas que son más entusiastas, son esos pioneros, son esos innovadores, son esas personas que adaptan rápidamente estas nuevas tecnologías y le sacan el mayor provecho, ¿cierto? Este porcentaje, digamos, de población a nivel general ocupa más o menos el 16% de la sociedad. En esta gráfica también podemos ver que hay un grupo muy grande que está en la mitad de la gráfica, donde podemos ver las mayorías, ¿cierto? Esta es básicamente la mitad de la sociedad en general, y son aquellas personas que de alguna forma esperan a que esos primeros grupos pioneros, innovadores, demuestren verdaderos resultados en el uso de la tecnología. Y al final son los que van de una forma un poco más pausada, un poco más lenta, adquiriendo, ¿cierto?, la verdadera utilidad de estas herramientas. Ellos las usan si se dan cuenta que son fáciles de usar, que de verdad agregan valor, y tardan un poco más en adoptar las tecnologías. Y finalmente, al final de la gráfica, en la parte lateral derecha, podemos identificar a ese grupo poblacional que es mucho más escéptico, ¿cierto? Que son aquellos que dudan o desconfían más de lo normal, incluso quizás no tienen ese alcance directo de las herramientas, entonces hacen que tengan una tendencia más a la resistencia a nivel de adopción, ¿vale? ¿Qué más podemos ver a nivel gráfico? Podemos ver también una sección llamada el abismo, que es básicamente o que se encuentra básicamente entre los primeros seguidores y las mayorías. Y básicamente este espacio representa el momento de la verdad que tienen las nuevas tecnologías. Es decir, en este punto muchas tecnologías mueren, por así decirlo, porque no consiguen dar ese salto entre ese pequeño público entusiasta, motivado e innovador al gran mercado de las mayorías. Entonces, lo que quiero mostrarles con esta gráfica es que podemos entender o empezar a entender un poco cómo el comportamiento humano de nuestra sociedad se enfrenta a esas nuevas tecnologías emergentes. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la curva de adopción de la innovación. Por otro lado, tenemos también un concepto bastante importante que es muy bueno pues que lo tengamos a nivel de contexto cuando estamos hablando de nuevas tecnologías y en este caso de inteligencia artificial, y es el viaje que cubren o el viaje el viaje que llevan todas las tecnologías a lo largo del tiempo. Siempre que emerge una tecnología como el teléfono, la radio, el internet, el computador, etcétera, etcétera, todas tienen como estas diferentes etapas. Este gráfico que ustedes ven en pantalla básicamente es un planteamiento para entender un poco esas etapas que sufren las tecnologías. Fue planteado por Gartner, una empresa de investigación y de consultoría tecnológica norteamericana, donde realmente ellos muestran el concepto del ciclo de la sobreexpectación. Entonces, cada tecnología pasa por estas etapas, donde primero obviamente tenemos el lanzamiento de la tecnología,
el punto de partida donde las tecnologías empiezan a presentarse al mundo, se empiezan a generar expectativas, se empiezan a generar rumores, se empieza a generar con mucho movimiento alrededor y empieza a formarse como toda esa emoción, esa expectación, ¿cierto? Posteriormente tenemos el pico de las expectativas sobredimensionadas, que es algo que se vive muy a diario cuando hablamos de inteligencia artificial. Y esta etapa básicamente es donde la tecnología recibe demasiada atención e incluso las expectativas suelen ser mucho más altas de lo que la tecnología realmente puede cumplir. ¿Qué pasa? Que a medida que va aterrizando la tecnología a la realidad, va apareciendo obviamente el tiempo, va surgiendo un poco más de tiempo, encontramos algo que se conoce como el abismo de desilusión. Es básicamente que en este punto las expectativas sobre esa tecnología caen, muchas tecnologías no logran cumplir las verdaderas promesas iniciales y se genera como esa desilusión o esa expectativa se rompe, ¿cierto? Posteriormente tenemos otra etapa, que es una etapa muy importante en todo este ciclo tecnológico, y es la etapa de la rampa de consolidación, donde básicamente las tecnologías lo que hacen es evolucionar, ¿cierto? Adaptarse, entender la realidad y el impacto real que van a tener. Empiezan a realizarse ajustes, a ajustar mucho más las expectativas, se alinean mucho con la realidad. Y es aquí donde empezamos a ver el verdadero valor de la tecnología como tal. Y finalmente encontramos en un punto, digamos ya final de la tecnología, que es donde alcanzan esa meseta de productividad. En este punto ya la tecnología es estable, se convierte en parte integral de la vida cotidiana, ¿cierto? O del entorno empresarial y empieza a generar valor a nivel social. ¿A qué voy con esto? Básicamente a que la IA está viviendo exactamente todo este proceso. Es como una montaña rusa de diferentes cambios donde podemos ver herramientas que agregan mucho valor, otras herramientas que salen día a día, semana a semana y que realmente terminan generando más decepción que aporte o generando menos valor. Y es importante entender que todo ese cambio que generan las tecnologías genera también impactos a nivel social, que quizás no los vemos de forma directa, pero que ahí están, ¿cierto? Y todo eso nos lleva a entender un poco más la forma en cómo reaccionamos de forma tradicional y también de los miedos que pueden llegar a generarse de forma colectiva. Hablando un poco de esas reacciones humanas, tenemos por acá uno de los principales miedos que suelen surgir cuando estamos hablando pues de estos temas, y es el miedo a quedar obsoleto, ¿sí? De ahí nace esa pregunta que siempre resuena en las conversaciones relacionadas a inteligencia artificial y es, ¿será que la IA me va a reemplazar? Como lo mencioné hace un momento, a lo largo de la historia, este es un comportamiento natural, ¿cierto? Es un comportamiento normal que tenemos en las sociedades, y es que en realidad siempre las tecnologías terminan más que eliminando profesiones o reemplazando el trabajo del ser humano, terminan es aumentando nuestras capacidades humanas y no nos reemplazan, ¿cierto? Pongamos un ejemplo sencillo. Básicamente, cuando en su momento apareció la hoja de cálculo digital, el Excel o el Google Sheets, por decir algo, muchos pensaron que algunas profesiones, como por ejemplo la de los contadores o la contaduría en general, iba a tener esa tendencia de terminar. Pero ¿qué pasó en realidad? La tecnología no reemplazó al profesional, no acabó con la profesión, sino que reemplazó esas tareas repetitivas o esas tareas, digámoslo así, de menor valor, como por ejemplo ejecutar cálculos manuales o cálculos tediosos. Y lo que hizo en cuestión, digamos, de aumentar esas capacidades a nivel profesional del contador fue que se pudiera enfocar un poco más a nivel estratégico, a nivel de análisis y obviamente lo ayudó mucho en la toma de decisiones. Entonces, a raíz de esto también surgen pensamientos a nivel humano que parecen en algunos casos irónicos, ¿cierto? Porque cuando utilizamos inteligencia artificial podemos deslumbrarnos y ver resultados increíbles con muy poco esfuerzo. Y es ahí donde muchas personas tienden a sentir ese síndrome del impostor al utilizar la IA.
empieza a sonar esa vocecita que dice, hey, nadie creerá que todo esto tan genial que logré, que lo hizo demasiado bien, pues no pueda ser éxito mío, no pueda ser algo que yo creé, ¿cierto? Entonces eso nos lleva también a sentir ese sentimiento, valga la redundancia, de que estamos cometiendo un fraude, ¿cierto? Se crea como ese ciclo vicioso y peligroso que quizás nos lleva a pensar, si una IA puede lograr esto tan fácil, entonces puede ser verdad que la IA me vaya a reemplazar. Y cada vez que sentimos este tipo de sensaciones, surge algo que suele suceder mucho hoy en día, y es que obviamente nos sentimos como impostores, por así decirlo, y por reacción humana lo que hacemos que es básicamente ocultarlo. ¿Listo? Entonces, más de la mitad de los empleados hoy en día en algún punto han utilizado y han minimizado, ¿cierto?, los resultados de la inteligencia artificial, y eso se conoce como el AI shaming o la vergüenza por utilizar la IA. ¿Y por qué lo hacemos? Es básicamente por una razón muy simple. Tenemos miedo a admitir que tuvimos ayuda de, no sé, un tercero, de una máquina, y que quizás nuestro trabajo se va a ver como menos valioso, pero lo que creemos realmente es que quizás se pone en duda nuestro talento, que quizás nuestro jefe va a pensar que si él lo hizo con inteligencia artificial, entonces cualquier otro lo va a poder hacer y voy a perder mi trabajo, en fin. Entonces, esto da un paso a algo que está siendo muy común, y es el uso de las herramientas de inteligencia artificial sin autorización empresarial, ¿cierto? De hecho, ayer leía una publicación de Freddy Vega, que es el creador y CEO de Platzi, donde mencionaba él que en algunos estudios se mostraba que el 90% del uso de la IA en las empresas se hacía a escondidas. Entonces, esto nos lleva a pensar que quizás no estamos siendo tan eficientes en la adopción como deberíamos serlo, porque quizás al final estamos tratando de ocultar que estamos apoyándonos en herramientas de inteligencia artificial, y quizás esa ganancia que logramos de forma tangible la estamos perdiendo al tratar de ocultar que generamos algo de mucho valor y que quizás es demasiado perfecto. Entonces perdemos toda esa ventaja que tenemos ahí con la herramienta. Entonces, imaginen solamente este comportamiento multiplicado por cientos de empleados de una compañía. Ya deja de ser un problema personal y se convierte quizás en una causa raíz, ya con un riesgo organizacional que se puede volver masivo, y obviamente pues va a ser un riesgo silencioso. Ese riesgo del que les vengo hablando también se conoce como el Shadow AI, ¿cierto? O la economía sumergida de la IA. Y en términos sencillos es cuando los empleados de una compañía utilizan esas herramientas por su cuenta, sin la aprobación o sin el control de una empresa. Entonces, quiero ser claro, ¿no? Aquí es importante ser claro y decir que no es que los empleados la utilicen con mala intención, no. Ellos la utilizan para ser más eficientes, pero sin conocer o sin tener claro los riesgos que esto puede llegar a traer. Por ejemplo, recordemos un caso muy famoso que fue el caso de Samsung, ¿cierto? En el 2023, donde varios ingenieros, por, digamos, tratar de ser más productivos en sus labores, utilizaron con desconocimiento algunas licencias, ¿cierto? Algunas herramientas como ChatGPT, y en ese momento añadieron ahí en las consultas código fuente, información de reuniones confidenciales, y no tenían en cuenta en ese tiempo que la información que estaban utilizando, que estaban pasando por ChatGPT, era información que estaba siendo utilizada para reentrenar esos modelos de inteligencia artificial. Entonces, este tipo de situaciones basadas en desconocimiento o en la IA, en el uso de IA oculta, pueden llegar a tener pues situaciones supremamente complicadas a nivel empresarial y por qué no a nivel personal. Entonces, podemos pensar que una salida fácil pues puede ser, hey, no, vamos a prohibir en la organización el uso de la IA, pero realmente la prohibición es una de las estrategias más peligrosas que pueden tener. Es decir, cuando a uno le prohíben algo es como que se impulsa ese sentimiento, esa sensación de querer utilizar las cosas así lo prohíban, ¿cierto? Y realmente esto no va a detener el uso, lo que va a hacer es que va a ser obviamente invisible, ¿cierto? El uso de estas herramientas,
ya sean dispositivos personales o sin ningún control de seguridad, lo que va a hacer y es que va a generar un aumento del riesgo mucho más grande. Entonces, ¿cuál sería el camino a seguir? Pues por supuesto no va a ser la prohibición, sino, hey, busquemos espacios donde analicemos las herramientas, leamos esa letra chica de los términos y condiciones del uso, vayamos habilitando de forma controlada las herramientas en los equipos, démosle herramientas a la gente para que conozca cuáles son los riesgos que tenemos al utilizar inteligencia artificial, establezcamos políticas claras, reglas de juego desde un principio y como tal generar esa conciencia y esa educación a nivel del uso de la inteligencia artificial. Hablemos ahora del síndrome del objeto brillante. No sé si les ha pasado alguna vez frente a una nueva tecnología o tendencia que nos dejamos deslumbrar por la sobreexpectativa, las promesas, lo llamativo y terminamos distrayéndonos de lo que en realidad tenemos y podemos aprovechar ahora. Es como si corriéramos cada vez detrás de las últimas novedades sin construir o aprovechar lo que ya funciona. Con la inteligencia artificial nos sucede exactamente lo mismo. Nos emocionamos con cada nuevo avance espectacular, novedoso, pero olvidamos sacar el máximo provecho de las herramientas que ya están en nuestras manos. Esa falta de enfoque puede hacer que perdamos ritmo y no generemos valor. El llamado aquí es al foco, ¿sí? Enfoquémonos en utilizar lo que podemos utilizar sin dejar a un lado la experimentación. Por otro lado, está el principio muy bien conocido y tal vez mal nombrado, ¿cierto? De basura entra, basura sale, y es donde si no nos preparamos para utilizar la tecnología de forma adecuada, si no la entendemos bien o no la manejamos con criterio, terminamos con resultados pobres o incluso contraproducentes. Por ejemplo, la inteligencia artificial refleja nuestras entradas. Si alimentamos sistemas con datos sesgados, con falta de ética o con procesos mal diseñados, solo logramos amplificar esos errores. Si damos instrucciones pobres o ambiguas y el resultado no cumple con nuestras expectativas, no es culpa de la tecnología, sino que no la estamos usando bien. Esa mala experiencia genera desconfianza y miedo, afecta nuestra percepción sobre el potencial real de esas herramientas. Listo. Bueno, hasta aquí hemos hablado de diferentes miedos, diferentes reacciones que tenemos como tal nuestros seres humanos. Ahora lo que quiero que hagamos es que cambiemos ese enfoque y hablemos un poco más de lo que realmente está pasando en la parte laboral, ¿cierto? ¿Qué está pasando con nuestros trabajos? Esa idea de que la IA viene a reemplazarnos ya es una historia que hemos comentado y que es muy llamativa, pero también es engañosa. Entonces, la realidad es mucho más interesante, o sea, va mucho más allá de la realidad. Estamos básicamente ante una gran redefinición de lo que va a significar trabajar. Entonces, la clave está en que la IA es increíblemente buena para automatizar tareas, pero al final no va a automatizar o va a reemplazar trabajos enteros, ¿listo? Especialmente esas tareas que son repetitivas, que a menudo nos quitan tiempo y energía, ahí es donde la IA agrega mucho valor. Entonces, la idea principal es que la IA se encargue de esas tareas tediosas, repetitivas, y que de nuestra parte, ¿cierto?, seamos más críticos a la hora de evaluar el contenido generado con IA, que fomentemos, digamos, ese juicio sobre esas respuestas con base, obviamente, a nuestra experiencia y nuestra capacidad para hacer esas preguntas correctas. Se van a volver esas habilidades que más adelante vamos a resaltar un poco y que son realmente las más importantes, ¿cierto?, a la hora de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de ver la IA como una amenaza a verla como un compañero de equipo? Creo que ya en varias de las charlas que hemos tenido el día de hoy se han resaltado pues como varias ventajas. Pero entonces la clave que queremos nosotros plantear es que estamos frente a un nuevo paradigma, por así decirlo, y es una nueva regla de juego que es muy simple y es que la IA está aquí para automatizar tareas, no para eliminar trabajos,
¿listo? Entonces pensemos en esas tareas de nuestro día a día que consumen mucho tiempo y esfuerzo, pero que si las vemos o le hacemos doble clic, quizás no son ese valor estratégico que queremos de pronto aportar. Entonces, en esos casos, la IA se encarga básicamente de todo lo monótono, de lo tedioso y lo repetitivo, y es básicamente saber que tenemos un asistente a nuestro lado trabajando increíblemente rápido y que nunca se va a cansar, ¿cierto? Entonces, aquí podemos tener un ejemplo muy cotidiano, ¿cierto? Que yo creo que todos en algún punto nos hemos identificado con él y es a la hora de escribir. Creo que todos también hemos tenido esa sensación de la página en blanco, donde básicamente nos quedamos viendo hacia la pantalla sin saber cómo empezar a escribir ese correo o cómo empezar a hacer ese informe, cómo empezar a hacer esa presentación. Aquí es donde podemos también ser muy estratégicos con la inteligencia artificial. Sé que muchos los han hecho. En cuestión de minutos escriben un prompt sencillo donde dicen, hey, dame un borrador de 5 puntos clave para X o Y tema, y en segundos tenemos una estructura base, ¿cierto? Con ese ejemplo tan sencillo, prácticamente ese trabajo monótono de empezar desde cero, de tarea tediosa, ya estaría hecho. Entonces, al liberar esa carga que tenemos nosotros, podemos utilizar ese tiempo que nos estamos ahorrando en esas tareas tediosas, podemos utilizar ese tiempo para enfocarnos realmente en lo que debería importarnos, ¿cierto? Ser más creativos, buscar estrategias mucho más reales, generar valor y enfocarnos en algo que quizás no estamos siendo tan profundos en cuanto al uso de la inteligencia artificial, y es en fomentar o ampliar mucho más las relaciones entre nosotros los seres humanos. Entonces, ya no gastaremos energía en esos formatos del correo, en que la presentación se vea bonita, sino en qué es lo que queremos transmitir, ¿cierto? El valor agregado que queremos darle a los mensajes. Entonces, no vamos a perder tiempo tampoco buscando información, buscando datos, sino más bien interpretando, mercando de alguna forma cuál es la mejor decisión. En ese caso, entonces, la IA nos daría esos borradores o esas pautas iniciales, y nosotros, como coloquialmente se dice, le ponemos el alma, vida y corazón, y ponemos la experiencia y nuestro juicio en una intención que realmente va encaminada hacia lo que queremos hacer. Entonces debemos aprender a co-crear con la IA y no a competir contra ella. Es tan básico como pensar en algo súper loco, y es pensar que un diseñador gráfico va a entrar a competir con una herramienta súper útil para él como Photoshop. No. En ese caso, el diseñador lo que va a hacer es que va a utilizar la herramienta para darle mucha más vida a sus ideas. O, por ejemplo, que un chef vaya a empezar a competir porque su procesador de alimentos lo está utilizando de X manera. No, él va a utilizar esa herramienta para encargarse del trabajo pesado, y así él tendrá tiempo para concentrarse en tareas que generen más valor en los comensales, como la sazón, el sabor de las cosas, la presentación de los platos, no sé, la experiencia que quiera transmitir con sus comidas, ¿cierto? Entonces, ese es un punto bastante clave. De aquí viene un concepto que es el concepto del valor de la aumentación, ¿cierto? Básicamente surge cuando aprendemos a co-crear con la inteligencia artificial, y es el resultado de no solamente hacer el trabajo más fácil, ¿cierto? Sabemos que la IA nos ayuda en eso, nos ayuda a hacer el trabajo más fácil, sino buscar cómo hacemos el trabajo mucho mejor, cómo buscamos resultados con mucha mejor calidad. El verdadero valor que estamos descubriendo hoy en día es el valor que se manifiesta en cómo aumentamos ese ingenio humano, ¿cierto? Esa creo que es la clave de lo que tenemos que buscar con la inteligencia artificial, no solamente usarla para pregunta-respuesta o cosas de ese estilo, sino, hey, ¿cómo hacemos para que el ingenio de mis ideas sea mucho más amplio? Entonces, primero, como lo podemos ver en la diapositiva, primero estamos potenciando la productividad y el bienestar. Imaginen, por ejemplo, volver de vacaciones y encontrar 500, 600 correos sin leer. Antes de hacer eso, antes de la inteligencia artificial, eso era muy difícil porque tenías que gastar al menos 2 o 3 horas de tu tiempo analizando la bandeja de entrada, ¿cierto? Y ahora, en cuestión de segundos o minutos, tú puedes analizar esa bandeja de entrada y la IA te puede decir, mira,
este conjunto de correos son los más urgentes, estos otros son informativos y el resto son ruidos, no tienen necesidad de pronto de prestar atención, ¿cierto? Podrías incluso también pensar en que la IA te puede ayudar a responder por ti, pero a lo que quiero llegar es que la IA nos está ayudando a gestionar ese tiempo, ¿cierto? Y a reducir de alguna forma todas esas tareas tediosas de ir revisando uno a uno, ¿listo? Segundo, tenemos cómo estamos mejorando las decisiones críticas. Y aquí es donde el ejemplo del médico creo que calza muy bien, porque junto a su asistente de inteligencia artificial cobra todo el sentido del mundo. Entonces, en este caso, la IA se encarga del qué, ¿cierto? Del qué. Analiza radiografía, compara con millones de datos, con millones de casos para encontrar patrones que quizás el médico desconoce o que quizás el ojo humano no puede percibir, pero es el médico con su experiencia el que se encarga del por qué, ¿cierto? Entiende cómo es el historial del paciente, cuál es el estilo de vida, cuáles son sus miedos y sobre todo se va a encargar, bueno, de la hora qué, ¿cierto? Es decir, cómo le comunico el diagnóstico con empatía al paciente, cómo hago para diseñar un buen tratamiento que se ajuste a sus necesidades y demás. Entonces, es importante resaltar que el juicio final es del médico, ¿cierto? De la persona, del ser humano, pero que está aumentado con una capacidad de análisis que es sobrehumana, que lo ayuda, en este caso, la inteligencia artificial. Luego tenemos que estamos optimizando operaciones complejas, ¿cierto? Pensemos en algo muy común y algo muy cotidiano que yo creo que muchos se van a identificar y es, por ejemplo, algo tan complejo como organizar un viaje familiar, ¿cierto? Cuando tenemos un viaje familiar es como si estuviéramos armando un rompecabezas. Entre más personas, entre más variables, es más complejo organizar fechas, organizar preferencias, organizar alojamiento, los vuelos, una cosa, la otra. Hoy en día podemos básicamente apoyarnos de la inteligencia artificial y decir, hey, ayúdame a encontrar el destino adecuado o opciones de destino para tantas personas en tales fechas, con este presupuesto, no sé, hazme una ruta para visitar lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Y la IA nos va a ayudar, ¿cierto?, a gestionar esas tareas cotidianas que a veces se vuelven complejas, ¿cierto? Es un ejemplo bastante aterrizado a la realidad, pero que es muy común. Entonces, la IA nos ayuda a gestionar esa complejidad y nosotros, digamos, responsables de tomar las decisiones, pues somos los que, según nuestra experiencia, según nuestros gustos y demás, pues elegiremos la que más se acomode a lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Por último, tenemos que estamos impulsando la innovación, ¿cierto? La equidad. Básicamente todo esto está relacionado a temas de experimentación, de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en diferentes contextos. Yo sé que muchos se identifican en diferentes áreas empresariales, buscando generar nuevas ideas, cómo puedo mejorar los procesos y en general buscando nuevas formas de hacer las cosas. Noten la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos, ¿cierto?, para ser mucho más potentes en lo que hacemos. Entonces, en el ámbito de la equidad, pues podemos dar un ejemplo sencillo, ¿cierto? En un equipo de, no sé, de contratación, donde queremos de alguna forma analizar, no sé, hojas de vidas, sin que tengan de pronto un sesgo, ¿cierto?, inconsciente, no sé, por región, por sexo, por edad, qué sé yo, cualquier cosa de esas. Y al final nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en las cosas que realmente tengan talento, en las personas que realmente tengan talento. Entonces, a lo que quiero llegar es que, como ustedes pueden ver, el patrón es el mismo, ¿listo? No es necesario señalar temas organizacionales, empresariales, sino que en términos del sentido, en términos de la vida cotidiana, la IA es básicamente el motor de análisis y nosotros somos esos pilotos estratégicos acerca de ella, ¿cierto? Entonces, aquí podemos empezar a concluir varias cosas. La primera es que sobre el futuro de los negocios, ¿cierto? La ventaja competitiva ya no va a estar simplemente en quién de las empresas tiene el algoritmo más inteligente, la herramienta más poderosa, sino que esa batalla, digámoslo así, se va a librar en quién tiene mejor entrenado a sus empleados para utilizar la inteligencia artificial,
¿quién ha despertado ese chip del AI First en sus empleados? Entonces, creemos que las empresas que van a ganar esa carrera serán aquellas que mejor sepan, no sé, diseñar sus flujos de trabajo, obviamente con programas de capacitación, generando esa cultura organizacional de forma transversal y aceitando muy bien esa sinergia entre los seres humanos, los empleados, los profesionales y la inteligencia artificial. Entonces, la clave no puede ser en qué puede hacer la IA, sino en qué podemos lograr juntos con ella. ¿Listo? Cuando hablamos de adopción es común pensar en upskilling y reskilling, pero en realidad, ¿qué impulsa estos dos procesos? La respuesta es simple y sería el aprendizaje continuo. Este concepto es clave, no es un curso que tomamos una vez en la vida, menos una vez al año, es una cultura, es una mentalidad proactiva de buscar y adquirir conocimiento constantemente, es el motor que hace que todo esto, que la adopción, que las herramientas funcionen. Y este mismo funciona como un círculo virtuoso. Aprendemos algo, lo aplicamos en el trabajo y nos adaptamos basándonos en los resultados y el ciclo vuelve a empezar. Sin esta mentalidad, cualquier programa de formación, cualquier curso, cualquier capacitación se va a quedar corta. Esta es la base de la resiliencia que necesitamos nosotros como individuos, como personas y que necesitan las organizaciones. Esta cultura se sostiene en tres pilares. El primero, que es la curiosidad, ese deseo genuino por explorar, por hacer nuevas preguntas. El segundo, que sería la experimentación, probar nuevas herramientas, intentar cosas nuevas e incluso fallar, porque del error también se aprende y se aprende mucho, ¿listo? Y en tercer lugar está esa mentalidad de crecimiento, la convicción de que nuestras habilidades no son fijas, que podemos mejorar, desarrollarnos y llegar a un potencial superior. Ahora sí, centrémonos en la parte de upskilling. Es simple, se trata de tratar de potenciar el rol que ya tenemos. No estamos hablando de buscar un nuevo trabajo, de buscar otros perfiles, de hacer una nueva carrera, sino de mejorar y ampliar nuestras habilidades, ser muchos más valiosos y eficientes en lo que hacemos en el día a día. Pensemos en ello como mejorar nuestra caja de herramientas o las competencias que demandan nuestras tareas. Esta nueva ventaja competitiva se basa en dominar la colaboración con la inteligencia artificial y para lograrlo deberíamos enfocarnos en dos áreas claves. Primero, las habilidades que son profundamente humanas, la capacidad de pensar críticamente para evaluar lo que la IA nos entrega, la creatividad para hacer las preguntas correctas y la empatía para aplicar toda esta tecnología y todas estas herramientas de manera que conecte con las personas. Y lo segundo es la fluidez digital. Está en aprender el idioma de las herramientas, por ejemplo, para la IA, aprender ingeniería de prompts, que sería como el arte de pedirle exactamente lo que necesitas y saber interpretar esos datos que nos proporcionan con un sentido crítico para tomar mejores decisiones. En resumen, el upskilling nos lleva a aumentarnos para pasar de ser usuarios tímidos de las herramientas a convertirnos en quienes diseñamos y dirigimos los resultados en nuestra organización y en nuestro día a día. Ahora, si el upskilling potencia nuestro rol actual, el reskilling nos prepara para nuevos horizontes, y aquí la pregunta es un poco diferente. No es cómo puedo mejorar en mi trabajo, sino qué nuevas habilidades necesito para el trabajo del mañana. Este es un proceso de aprender un conjunto de habilidades o competencias fundamentalmente nuevas para movernos hacia un rol diferente. A menudo en respuesta a una evolución de la tecnología que está rediseñando en industrias enteras. La mejor manera de entenderlo sería como una transformación. No estamos mejorando, estamos cambiando, como una oruga, ¿sí?, que deja de comer hojas para transformarse, tener un cambio total y poder volar. Veámoslo como un ejemplo claro, y me disculpan los contadores de profesión, pero un contador puede hacer upskilling y aprender a utilizar inteligencia artificial para que sus auditorías sean más simples, sean más precisas, el ser más eficiente. Sigue siendo un contador, pero un aumentado. Listo. Por otro lado, ese mismo contador podría ser reskilling, no solo mejorar su rol, sino que transformarlo por completo.
Por ejemplo, podría aprender ciencias de datos, machine learning, lenguajes de programación, y con esto se reinventaría a sí mismo como un científico de datos financieros. El reskilling es, por lo tanto, el puente hacia las profesiones del futuro, es la forma en que convertimos la amenaza de una automatización de nuestro trabajo en una oportunidad tangible para crecer a áreas de mayor valor estratégico, donde podamos aportar más. Listo. Bueno, hasta aquí hemos hablado de todo lo increíble que podemos lograr con la IA, de cómo podemos disparar nuestra productividad, de cómo ser más creativos, pero seamos honestos, toda tecnología, por muy poderosa que sea, tiene dos caras, ¿cierto? Entonces, la idea no es asustarnos ni llenarnos de pánico, sino lo contrario, es básicamente prepararnos. Entonces, queremos compartirles a ustedes en los próximos minutos algunos de los riesgos más comunes o más latentes sobre los que podemos estar pasando y obviamente para que los tengamos en el radar y se puedan agrupar, digámoslo así, como en tres grupos, ¿cierto? Riesgos a nivel social, riesgos a nivel empresarial y riesgos a nivel ambiental o al futuro. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar por acá. Empecemos con los riesgos que nos tocan prácticamente a todos, los riesgos sociales. Primero tenemos, por ejemplo, los sesgos, ¿cierto? Esto, para entender este concepto del riesgo por sesgo es muy simple de explicar. La IA, como la mayoría de nosotros sabemos, aprende de datos que le damos, ¿cierto? Si esos datos están, si esos datos que estamos utilizando son datos históricos y se entrenan modelos de inteligencia artificial con esa información y esa información tiene prejuicios, la IA no solamente va a aprender de esos prejuicios, sino que los va a amplificar. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo y es con un caso que se presentó en Amazon, donde la IA que ellos utilizaban para contratar aprendió a descartar hojas de vida y perfiles de mujeres porque los modelos de inteligencia artificial que estaban usando para esta tarea habían sido entrenados con datos del pasado, donde había muchos prejuicios contra las mujeres. Entonces, ustedes pueden ver que ese riesgo del sesgo genera injusticia, ¿cierto?, a nivel social. No solamente es un mal negocio porque estaríamos perdiendo talento, ¿cierto? Entonces es muy importante entender muy bien que dependiendo de la calidad de los datos con la que estemos entrenando los modelos de inteligencia artificial que estamos usando, podrían llegar a tener sesgos, ¿cierto? Sesgos políticos, sesgos regionales, sesgos a nivel de género, creo que ya habíamos hablado un poco de eso. Tenemos una nueva brecha digital que también se ve como un riesgo y es que antes, por ejemplo, la brecha digital era quienes tuvieran acceso a Internet y quienes no. Hoy la brecha digital se está cambiando y es básicamente quienes tienen acceso a una buena inteligencia artificial y quienes saben usarla. Imaginen un estudiante con las mejores inteligencias artificiales compitiendo contra otro que quizás no tiene posibilidad de ese acceso. Eso lo que va a crear es una desigualdad brutal, ¿cierto?, en oportunidades. Y a nivel social, pues vamos a tener mucho impacto porque vamos a tener grupos que son o que tienen acceso a muy buena información y otros que no. El tercero y el quizás más peligroso a la hora ahora mismo digamos, los riesgos sociales tiene que ver con la desinformación, ¿cierto? Sabemos que la IA generativa es muy buena generando noticias, imágenes, videos, campañas publicitarias, y lo hace a una velocidad increíble, ¿cierto? No sé si ustedes de pronto saben, pero hubo un caso de una foto falsa que mostraba, digamos, la explosión de algo en el Pentágono en Estados Unidos, y eso causó algo que se volvió tan viral que lo que hizo fue desplomar la bolsa, hizo que la bolsa se cayera. Entonces, la idea del ver para creer ya aquí tiende como a tener esa ¿cómo se dice? Como esa muerte, o sea, ya es muy difícil ver para creer porque esto es muy grave. Aquí, al fin y al cabo, al final, se está atacando, se está rompiendo esa base de toda sociedad que es la confianza. Entonces, esto es muy, muy importante porque incluso
a nivel político, a nivel de las decisiones sociales que se puedan llegar a tener en todo el ámbito nacional, pues es importante, ¿cierto? Entonces, es importante también conocer que hay riesgos a la hora de la desinformación. Tenemos también riesgos a nivel empresarial, ¿cierto? Ya habíamos hablado del caso de Samsung, donde fue un caso de riesgo de seguridad y privacidad al utilizar ChatGPT sin conocimiento de que estaban revelando información sensible. Es importante que las empresas, las compañías y los líderes tengamos ahí como esa supervisión, eduquemos a los empleados y también seamos muy abiertos, ¿cierto?, con lo que estamos buscando a la hora de utilizar la IA. Tenemos otro tema y es el riesgo sistémico, ¿cierto? Cada vez es muy común que las compañías dependan de algoritmos que son como cajas negras, que no sabemos realmente cómo funcionan, pero piensen qué pasaría si el fallo de una herramienta como, no sé, de inteligencia artificial que estemos utilizando para, no sé, a nivel de ciudad, a nivel país, para el suministro eléctrico, y esa inteligencia artificial o esa herramienta impulsada por inteligencia artificial falle, pues eso va a generar un colapso en cadena. Entonces el riesgo sistémico va orientado a eso, ¿cierto? Que es muy importante también tener como mucho cuidado y saber que eso puede generar un impacto si no se controla debidamente. Piensen nomás en el escenario que vivió España este año, donde prácticamente se quedaron sin energía casi que en todo el país. Eso colapsó temas de salud, temas bancarios, temas de transporte, en fin, un montón de servicios y pues el impacto es generalizado y muy complejo. Tenemos también riesgos hacia el futuro que tenemos que también empezar a concientizar a nivel social, a nivel personal, y es que se cree que a largo plazo se pueda llegar a generar la atrofia de habilidades, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que pongamos en modo piloto automático nuestro cerebro, ¿cierto? Es decir, que piensen en que las generaciones que se están formando con todas estas revoluciones tecnológicas solamente aprendan a utilizar la inteligencia artificial y se vuelvan dependientes de la IA. Piensen qué va a pasar a futuro, quién va a tener esas nuevas ideas de innovación, qué van a hacer cuando la IA ya no tenga respuestas o no tenga las respuestas que esperan. Obviamente se van a lograr muchos avances, se van a lograr muchas cosas buenas, pero también son cosas que empiezan a sonar en todo este tema de riesgos y que no son menores, ¿cierto? Es importante que los tengamos, como se dice, sobre la mesa. Y por último, pero no menos importante, es el impacto ambiental. Como todos, no sé si todos han escuchado, pero se resuena mucho a nivel de redes sociales, a nivel de información relacionada a la IA, que la inteligencia artificial gasta muchísima energía y muchísima agua, ¿cierto?, para procesar la cantidad de datos y la cantidad de infraestructura técnica que requieren para funcionar. Y eso genera no solamente el consumo, obviamente, de energía y de agua, sino la huella de carbono que de pronto para nosotros no es perceptible, pero al final eso termina impactando a nivel de ambiente. Entrenar un modelo, escuchaba hace unos días que consume básicamente lo que consumen 100 casas al año, entonces eso es demasiado, ¿cierto? Son muchas las desventajas que tenemos ahí en el impacto ambiental y obviamente a nivel sociedad, pues eso va en contra de cualquier objetivo que estemos buscando a nivel de sostenibilidad. Entonces, si se fijan bien, estos riesgos tienen algo en común y el problema no es la tecnología. El problema básicamente es la falta de pronto de supervisión, de reglas claras y en resumen, si alguna herramienta tecnológica falla, el impacto va a caer sobre los seres humanos. ¿Listo? Pero el mayor riesgo, creo yo, personalmente, que no es dejar de hacer nada, ojo, no es dejar, hey, vamos, esperemos a ver qué pasa, no, sino básicamente fomentar más conciencia, más humanidad, mayor control y obviamente mayor liderazgo en el uso que le queramos dar a la inteligencia artificial. Llegamos a esta gran pregunta, inteligencia artificial, aliado o rival. La respuesta la definimos cada uno de nosotros.
con cada decisión, nuestras organizaciones, con la cultura que construimos, con el aprendizaje continuo y con la forma en que elegimos adoptar, hacer uso responsable o no de la tecnología. Si me permito compartir mi opinión, para mí la inteligencia artificial es un gran aliado que ha llegado para definir el trabajo como lo soñábamos, facilitando tareas repetitivas, centrándonos en lo importante que es la creatividad, la estrategia, la empatía, el pensamiento crítico, para generar valor de una forma más eficiente, más humana. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Eso era lo que queríamos compartirles. No sé, Lore, si de pronto hay preguntas, inquietudes, comentarios, ¿por qué no? Claro que sí, equipo. Muchas gracias, Dani y Eider, por participar en este espacio y cerrar con broche de oro esta conversación. Sí, por aquí tenemos un par de preguntas y la primera es, ¿qué están haciendo concretamente en Ceiba para el upskilling? Dale, mira, en Ceiba estamos viviendo esta adopción y esta transformación de una manera que me encanta. Listo. El upskilling se ha orientado a diferentes perfiles y diferentes roles y con varias estrategias. Tenemos formaciones para las personas que son desarrolladoras de software y las que no, complementando pues a nivel de toda la organización. Y tenemos unos espacios de formación para los líderes de equipos donde vamos cerrando de pronto esa brecha en términos técnicos, tecnológicos, también para facilitar y propiciar de que ellos sean movilizadores de la adopción dentro de sus equipos. Esas son como las acciones concretas que se me vienen a la mente así rápidamente. Buenísimo, muchas gracias por esa respuesta tan interesante y cerramos entonces con esta que dice, con tanta herramienta de IA nueva que aparece a diario, ¿cómo hacen en Ceiba para decidir qué vale la pena adoptar? Es decir, ¿cómo evitan caer en lo que mencionan o lo que mencionaban sobre el síndrome del objeto brillante? Listo, yo creo, dale, Eider, dale. Listo, dale. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es un análisis, obviamente, inicialmente del valor que va a arrojar, ¿cierto? La nueva iniciativa, la nueva herramienta. Tratamos de identificar también en qué procesos o en qué actividades podemos acoplarla. Hacemos, obviamente, pruebas piloto, hacemos evaluación de pro y contra, ¿cierto? Medimos, obviamente, todos esos resultados, medimos la velocidad, el valor agregado que puede llegar a darnos y no nos casamos únicamente con una sola herramienta o una sola forma de trabajar o de utilizar las herramientas. Tratamos de estar siempre con la mente abierta para encontrar cuál es la mejor oportunidad y investigamos mucho, tratamos de ser muy criteriosos a la hora de tomar decisiones. Y no, como se dice, no nos dejamos deslumbrar por cualquier cosa. Sabemos que la IA va a un paso supremamente acelerado, sabemos que quizás hoy hay herramientas muy buenas, pero quizás la próxima semana salgan nuevas cosas, ¿cierto? Entonces somos muy prudentes también con la adopción. Como te decía, tratamos de evaluar los impactos, tratamos de ver qué nos agrega más valor en nuestros procesos y estamos abiertos, ¿cierto? Como a todas las posibilidades que puedan haber en el mercado. Súper, equipo. Nos salió otra última pregunta. Entonces, para que cerremos ya con esa definitivamente y a ver cómo la ven. Y dice así, ¿es verdad que consumimos menos energía si le preguntamos a Google esas bobadas y no solo utilizamos la IA para cosas que valgan la pena? Listo. Ahí la diferencia es el nivel de procesamiento. Listo. Hacer una búsqueda en la web, digamos que utiliza una cantidad X de recursos. Listo. Y hay estudios que se presentaron, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, donde dice que esa diferencia es de 100 veces. Es decir, si acá te gastas uno, ¿cierto? En una consulta a Google, utilizando un modelo de inteligencia artificial razonador, te puedes gastar 100 veces los recursos.